Bueno, vamos a continuar con el programa y como les dije anteriormente, hoy hablaremos de este tema de la oración, ¿no? Que se habla mucho en el mundo cristiano, tal vez vos no sos cristiano, pero has escuchado hablar acerca de orar, te han enseñado tal vez tu mamá en tu pasado, bueno, algo sin duda pudiste haber escuchado. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es orar? ¿Qué se puede hacer con la oración? ¿Yo puedo orar? ¿Quién puede orar? Este, bueno, necesitamos todos orar. Por supuesto, la respuesta está en que sí, que si buscamos a Dios en oración podemos encontrarlo. Y en consejería mucho se habla de este tema de la oración. Siempre vamos a tratar de animar a que las personas puedan tener ese encuentro con Dios a través de la oración, que es una herramienta, una de las herramientas más importantes en el mundo cristiano, en la vida cristiana que vos quieras tener. Y si no sos cristiano, vuelvo a repetir, también lo podés hacer y vamos a verlo a través de este tema que se enseñó. Bueno, hay una de las oraciones más conocidas, hay una religión que la repite todo el tiempo. Por supuesto no es la única oración que alguna vez Jesús pronunció, pero es una de las formas que Jesús decidió enseñar. Es verdad que hay gente que se va hasta el otro extremo y lo usa como la única oración que hay, pero en realidad no es la única oración que se debe o se puede hacer. Lo que importa en la oración es lo que sentís hacia Dios, ¿no? De lo que tenés en tu corazón, lo sincero al hablar acerca de tu Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15 está un poco esta enseñanza y él empieza diciendo Jesucristo que cuando ores no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Y Jesús enseña por qué orar. Y si vemos en ese relato que había un enfoque equivocado, una hipocresía en lo que lo hacían las personas. No hay que orar por hipocresía, no hay que orar por si no lo sentís el orar. Necesitamos saber el por qué oramos, no para alardear, no para mostrarse espiritual. Hay un error muy grande de concepto de eso y hay un peligro muy grande creer que Dios no conoce tu corazón cuando estás orando, ¿no? La idea, vuelvo a repetir, es saber lo que estamos haciendo, por qué decimos, ¿no? Nos habla de la importancia de orar, porque algunas personas creen que solo estando en la iglesia podemos orar y no es así. No es solo en la iglesia, incluso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hace falta estar en un espacio especial o espiritual para orar. Lo puedes hacer en secreto, lo puedes hacer en privado. Tal vez cuando vas en el colectivo estás callado y puedes orar. Bueno, en cualquier momento, eso es lo que tiene la ventaja y la posibilidad de orar. En cualquier momento podemos hacerlo, esa oración, ¿no? Conozco padres que cuando salen de sus casas oran por sus hijos, por sus familias, o oran por ir a su trabajo, ¿no? Que Dios los acompañe. Bueno, hay muchas formas y muchas maneras de orar. Y sigue hablando Jesús acerca de esto, dice, orando en U6 van a repeticiones como lo hacen los gentiles, ¿no? En los tiempos pasados los gentiles hacían eso. Los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios y no entendían muy bien de qué se trataba esto de la oración, del cristianismo. Bueno, por supuesto del cristianismo no, pero de Dios, Jehová y las leyes. Por eso hacían repeticiones o vanas repeticiones un poco para tratar de manipular a los dioses de la antigüedad, ¿no? Ellos oraban por la lluvia, por el sol, por los rayos, por muchas cosas, a diferentes clases de dioses, una forma para tratar como digo, de manipular. Conozco un hermano que antes de ser cristiano se entró en la religión, Hare Krishna, yo no sé si se puede llamar religión, pero bueno, es una especie de religión donde, claro, ellos repiten mucho esto del dios Krishna, ¿no? Entonces, Hare, Hare, Hare Krishna, y lo repiten y lo repiten y lo repiten muchos minutos, incluso horas, para entrar en una especie de trance, de entrar en una especie de momento especial a través de esa repetición de oración al dios Krishna. Este hermano me contaba que después de 30 años, ya cuando había dejado hace muchos años esa religión Hare Krishna, él todavía recordaba esa oración, ¿no? Por tanta repetirlo se recordó. Y bueno, no es la forma que Dios busca que nosotros hagamos, ¿no? De esas vanas repeticiones. Entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo a la hora de orar?
Dice en el versículo 10, dice, versículo 9 dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Conocemos eso, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Y comienza con eso. Toda relación con Dios se basa primero en reconocer a nuestro Padre. Ahora, para muchos este concepto no es nada fácil, porque la idea de un padre en sus vidas no ha sido la mejor, tal vez. Tal vez han vivido padres ausentes que no han estado prácticamente en sus hogares o estaban presentes físicamente pero no presentes emocionalmente para lo que vos necesitabas. Entonces ese concepto de padre no lo tenés muy claro. Tal vez padres abusadores, golpeadores, ¿no? Y tal vez sentís un rechazo a todo lo que es el concepto de un padre como varón, ¿no? Muchas personas sufren esas dolencias de pequeño y por supuesto es terrible, ¿no? Y lamento si has tocado vivir eso en tu vida, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Dios no es como esos padres, que Dios es el Padre perfecto, el Padre en que vos podés confiar, el que Él busca en todo momento nuestro bien. Esa es la clase de Padre que Dios es. Por eso nos podemos acercar tranquilos a Él. A más allá de las malas experiencias que vos has tenido con tus padres, bueno, por supuesto, en este Padre vas a encontrar lo mejor para tu vida. Y espero que en esa búsqueda de Dios y de reconciliación con esa palabra Padre, bueno, vos la puedas encontrar. Pero toda relación que quiere comenzar a orar a Dios, de reconocer que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Ahora, cuando vos lo reconoces y empezás a vivir la vida con Él, te vas a dar cuenta muy rápidamente de que Dios no es como el Padre que tal vez tuviste en tu vida. Después empieza a hablar una especie de pronombres, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Y dice, tu nombre, ¿no? Y el nombre de Dios es santo, ¿no? El nombre de Dios es santo y de esa manera también quiere que nosotros vivamos. La palabra santo a veces es desvirtuada, a veces creemos que tiene que ver con una persona perfecta, impoluta, intachable, que anda por la vida así. Pero en realidad la palabra santo significa separado. ¿Separado de qué? Separado del pecado. Una persona que quiere vivir separado del pecado, que no gusta de vivir en ese embrollo del pecado. Hay personas que no les interesa, la verdad que no les interesa si hacen mal, si dañan, si lastiman, van por la vida así. Y hay gente que le gusta incluso hacer eso. Bueno, la palabra santo, lo que espera Dios para los cristianos, para las personas, es que no nos guste vivir con eso. Entonces querramos vivir separados. Aunque a veces pequemos, aunque a veces erremos, nuestra búsqueda tiene que ser en mejorar eso, cambiar eso y alejarnos cada vez más de esos errores. Entonces necesitamos eso. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, sin la santidad nadie puede ver a Dios. Es decir, si no tenés en tu vida o querés el deseo de cambiar, de estar separado de eso, bueno, vas a estar muy lejos de Dios. Luego dice, venga a tu reino. Algunos dicen que no debemos pedir por esto porque el reino es la iglesia, y es verdad, ¿no? Y la iglesia ya está establecida. Cuando Jesús dijo estas palabras, aún la iglesia no había estado establecida, Él no había muerto ni resucitado, ni había comenzado lo que es el reino. Pero como el reino ya está, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a una iglesia y vivir esa experiencia del reino. Bueno, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que aún no han conocido ese reino. Y no creo que sea malo en orar pidiendo que algunas personas, aquellas personas que todavía no han conocido el reino, lo puedan conocer. O tal vez vos no conoces el reino. Bueno, no es nada malo que puedas orar y ver y conocer lo que es la experiencia del reino de los cielos aquí en la tierra a través de su iglesia. Luego dice, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Y la verdad que en el cielo no existe ni la remota chance de que no se acepte la voluntad de Dios. No hay quien se queje de lo que hace Dios, ¿no? Y dice que así el Señor pide que nosotros debemos vivir. Aprendamos a vivir de esa manera, como sucede en el cielo. Que no hay, como digo, la remota chance de que no se haga la voluntad. Bueno, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos la existencia de su reino, su reinado aquí en la tierra a través de la iglesia, y cuando empezamos a querer cambiar nuestra vida para hacer su voluntad, bueno,
ya estamos listos para empezar a pedir cosas, ¿no? En esa oración necesitamos reconocer primero todo lo que es Dios. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser exactamente las mismas palabras, ¿no? Pero sí reconocer en principio lo que Dios es para nuestra vida, ¿no? Y ahora sí, estamos listos para hablar acerca de lo que necesitamos. Y empieza diciendo el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué fuerte, ¿no? Porque vivimos tiempos difíciles, donde la gente, bueno, no llega a fin de mes, algunos ya están con muchas deudas, algunos viven en extremas pobreza, y son tiempos muy difíciles, no solo en este país, sino en muchos países. Mucha gente vive en situaciones muy complicadas. Entonces Jesús nos invita que oremos a nuestro Padre diciendo, danos hoy el pan de cada día. Ahora, la pregunta es, ¿no sería mejor que dijera, danos el pan para todo el resto del año? ¿No? Así podemos administrarlo y sacar cuentas, ¿no? Y podemos mejorar un poco nuestra administración. De hecho, queremos vivir de esa manera. Hay países donde, bueno, no tienen esos problemas económicos, no tienen esas inflaciones tan altas y pueden de alguna manera sentir ese cálculo, ¿no? Decir, bueno, yo administro de tal manera y en el año voy a alcanzar estas cosas, ¿no? Y pareciera que queremos un poco eso. Y podríamos pensar que es un poco lógico decir, bueno, Dios, dame el pan para todo el año, por lo menos todo el mes, ¿no? ¿Por qué por día? ¿Por qué por día? Y alguna vez Dios lo hizo en algún tiempo. Dios le dio a los israelitas el maná del cielo y ellos comían. Bueno, se terminaron cansando del maná y empezaron a desear otras cosas. Pero Dios dice, hoy te voy a dar. ¿Y mañana qué? Mañana nos veremos de nuevo. De esa manera aprenderemos a depender de Él, a reconocer que solo dependemos de Él. Si hay alguna persona en este mundo que cree que la economía puede cambiar de un momento para el otro, está equivocado. Si cree que no puede cambiar de un momento para el otro, está equivocado. Realmente puede cambiar. Incluso la pandemia hizo ver eso, ¿no? A grandes fábricas y grandes empresas que, bueno, se vieron afectados cerrando, tuvieron que detener todo y su economía varió en gran manera, ¿no? Muchas personas entraron en pérdida. Bueno, Dios puede hacer las cosas de una forma u otra. Nosotros necesitamos reconocer que dependemos de hoy. Así que si pedimos el hoy, bueno, mañana será otro día diferente, perdón. Entonces mañana buscaremos a Dios en oración nuevamente. Y así, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo en confiar en Dios. Por eso dice Dios, dame hoy el pan nuestro de cada día. Luego dice, perdona nuestras deudas. Versículo 12, ¿no? Perdona nuestras deudas. Ahora el pasaje sigue, pero ¿no sería maravilloso? ¿No sería maravilloso que el pasaje terminara ahí? Y dijera, Dios, perdóname. Todo lo que tenga que ver conmigo, Dios, perdóname. No te fijes en mis errores, teneme paciencia. Bueno, tú sabes cómo fue mi vida pasada, que fue difícil y estoy tratando de cambiar. Dios, por favor, todo lo que tenga que ver conmigo, perdóname. Pero no termina ahí. Dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí termina el pasaje. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en versículo 14 incluso va a añadir algo, dice, si no perdonan, no pidan perdón. Si no estamos dispuestos a perdonar, estoy pidiéndole perdón a Dios, que Dios me perdone de algo que yo no puedo perdonar a otros. Necesitamos aceptar a los de alrededor. Esa debe ser una característica de un cristiano maduro. Y a veces lo he escuchado muchas veces esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que los hermanos no entiendan esto y lo otro y que ya deberían estar madurando? Bueno, y es verdad. Incluso el autor de Hebreos se enfoca un poco en eso, es decir, hay cristianos que todavía se le tiene que dar esa leche básica, esos rudimentos básicos y no cambian por los años y por los años. Y es verdad. Pero bueno, también necesitamos construir a través de eso el perdón de los demás, tener un poco más de empatía por las personas que todavía no han cambiado, no han mejorado, ¿no? Entonces es importante reconocer eso. ¿Se acuerdan esa historia de que unas personas le traen a Jesucristo una mujer que la habían encontrado en adulterio? Y la pusieron ahí para que Jesucristo tomara una decisión, y si Jesucristo decía una palabra mal o errada,
bueno, podría ser muy contraproducente para él y para su enseñanza a futuro, ¿no? Porque imagínense si Jesucristo decía, bueno, si la ley dice que hay que apedrearla, bueno, apedreémosla, ¿no? Entonces, en esta historia, en esta vida, nosotros nos sentiríamos bastante incómodos que Jesucristo hubiera aceptado a las piernas de él que maten a esa mujer. Y si hubiera dicho, bueno, no hay que obedecer la ley, bueno, sería un poco también complicado. O sea, pónganse de acuerdo, imponen una ley y después no la quieren cumplir, también sería un poco bastante contradictorio. Pero Jesús contesta algo maravilloso, ¿no? Bueno, dice él, que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y bueno, desde los más grandes hasta los más jóvenes empezaron a soltar las piedras e irse, ¿no? Y siempre nos recuerda esa historia, ¿no? De que las personas pecaminosas no deberíamos andar con piedras en las manos. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos pecados y de alguna manera todos deberíamos tirarnos una piedra a cada uno, porque todos tenemos algo. Pero bueno, Jesús termina en esa historia diciendo a la mujer, ve y deja de pecar. No es que, bueno, ya está, te libraste y seguí con tu vida de esa misma manera. No, buscaba que deje de pecar. Entonces necesitamos perdonar a las otras personas. Si vos aún no has perdonado, bueno, trata de pensar y reflexionar sobre eso. Por más cosa mala que te han hecho, se puede cambiar, todo se puede revertir y vas a ver cómo te vas a liberar de todo eso. Versículo 13 dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿no? Lo diría Jesús más adelante, no se puede querer estar en los dos lados, no se puede amar a Dios y a las cosas de este mundo. ¿Cómo decirle a un padre que ama a su hijo si no intenta vivir como un padre verdadero, ¿no? ¿Cómo decirle incluso ser santificado tu nombre si yo juego con el pecado todos los días? ¿Cómo decirle venga tu reina si yo no permito que venga a mi corazón? ¿Cómo puedo decirle que se haga la voluntad si realmente la mayor parte del día y la mayor parte de mi vida hago mi voluntad? ¿No? ¿Cómo decirle dame el pan nuestro de cada día si yo constantemente pienso en que soy el proveedor de mi casa, el que realmente trae las cosas para el hogar? ¿Cómo decirle perdona nuestras deudas si yo no perdono a los demás? ¿Y cómo le voy a decir líbrame de la tentación si yo deliberadamente me pongo en el camino de la tentación, ¿no? Deliberadamente yo me pongo ahí, en el medio, para que esa tentación me atrape, me alcance. La oración no tiene que ver con intentar cambiar o manipular a Dios, sino que en cambiar yo mismo. Yo puedo ser la misma respuesta a esta oración que estamos haciendo ante Dios. Fíjense, todas esas cosas que se mencionan en esta oración, la respuesta también está en mí, en querer cambiar, en querer modificar todas esas cosas. Dios puede acompañarte si vos querés dar ese paso, ese salto para mejorar tu relación con Dios. Dios te va a acompañar. Puedes hacer esta oración. Si quieres cambiar estás con un problema con tu esposa, con algún familiar, con un amigo, con gente del trabajo, en algunas peleas y conflictos, bueno, Dios te va a ayudar. Pídele a Dios que Él te va a ayudar, pero dentro de eso puedes encontrar también la fuerza vos para poder hacerlo, ¿no? Tal vez estás pasando problemas económicos, bueno, pídele a Dios, pero también puedes hacer algo para que ese problema económico pueda cambiar en tu vida, ¿no? Y si también estás luchando con alguna tentación, con algo que te hace mal en tu vida, bueno, también pídele a Dios que te acompañe en ese proceso para quitar y haz algo para que eso ya no te tiente más. Tienes que cambiar en tu vida, ¿no? Entonces nosotros podemos ser la respuesta de las oraciones que hacemos a diario. Así que los invito a meditar en ello, ¿no? En esta mañana, la importancia de la oración. Y cada vez que escuches a un consejero, vas a encontrar que te va a hablar y te va a animar de buscar a Dios en oración. Este es un programa cristiano, un programa de consejería cristiana, y por supuesto no queríamos dejar de este tema, ¿no? Nos hemos hablado de este tema en este programa y la importancia de orar. Y por supuesto hay mucho más acerca de la oración, de lo que podemos ir aprendiendo en esta vida. Así que si vos querés orar o querés aprender a orar, podés buscarnos y encontrarnos a nosotros en los medios que te daremos prontamente, y ahí puedes aprender cómo orar y aprender acerca de estas palabras tan importantes de Dios y muchas cosas más que queremos llevarte a vos, a tu vida.
Bueno, desde ya muchas gracias. Hemos tocado este tema en esta mañana. Vamos a escuchar un poquito más de música en este día, algunas alabanzas que también son como oraciones que se hacen a Dios, ¿no? Palabras que se expresan en agradecimiento a Dios o algunas de ánimo que nos pueden cambiar un poquito nuestro día, nuestra mañana y también nuestra semana. Así que bueno, ya volvemos en un ratito. Que Dios los bendiga. Bendiciones.